Vale, vamos a ver. Teníamos para hoy entidades sin ánimo de lucro, disolución de sociedades y segregación de negocios. Las entidades sin ánimo de lucro, como bien sabéis, son las ONGs, las asociaciones, fundaciones y demás. Estas entidades tienen su propio plan general de contabilidad para toda una serie de operaciones básicamente referidas a temas de capital social, ¿vale? A tema de las aportaciones, al tema de su naturaleza jurídica en relación a la contabilidad. Eh, lo que son compra-venta de elementos, no tienen ventas, sí pueden recibir ingresos, pueden desarrollar alguna actividad mercantil, siempre regulada y limitada, pueden tener beneficios, que más que beneficios vamos a llamarlo una especie de ganancia social, ¿vale? O un excedente de su actividad, no se llama beneficio exactamente. Pero para todas las operaciones que es pago de personal, compra de elementos de activo fijo, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, lo que sabemos es perfectamente válido para las entidades sin ánimo de lucro. En relación a las cosas que tenéis que saber, que están puestas en los ejercicios, para estas entidades es muy poquito, pero sí que nos puede llamar la atención, es en cuanto a los fondos que reciben. Es decir, una entidad sin ánimo de lucro, las aportaciones que recibe de sus socios, de quienes son los patronos, o el patronato, ¿vale? Si este patronato es de ámbito privado, pues por ejemplo Telefónica tiene una fundación, los bancos tienen fundaciones, las grandes empresas tienen fundaciones, son empresas privadas, todas las aportaciones, todos los fondos que reciben se considera como una dotación fundacional, es decir, equivale al capital social de una empresa privada, ¿vale? Es decir, en vez de utilizar la cuenta 100 capital social, utilizaremos una cuenta que vamos a llamar fondo social, ¿vale? Por otro lado, si estas donaciones, si estas aportaciones proceden del ámbito público, en ese caso, vamos a considerarlos como una subvención a la explotación. Vamos a considerarlo como un ingreso en el ejercicio en el cual se recibe, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la dotación fundacional y tenemos subvenciones oficiales para la explotación del negocio, quiero decir, de la actividad. También pueden recibir bienes del patrimonio histórico. Los bienes del patrimonio histórico, vosotros imaginaos un museo. Un museo, pues de repente alguien, el sector público o el sector privado, alguien hace una donación de cuadros o hace una donación, pues no sé, tengo un conjunto de ordenadores o tengo elementos normales, mejor vamos a ir con los elementos normales. Yo, por ejemplo, soy una gran empresa. Hemos constituido una fundación y ahora hay otra empresa o un particular que dice, oye, mira, yo me siento generoso, ya cada uno ve, ya no vamos a entrar en ese tipo de valoraciones, y voy a donar a esta institución, pues no sé, mobiliario, cosas normales, ¿vale? Para el desarrollo de su actividad. Ese mobiliario que reciben, cuando hablamos de una empresa privada, lo contabilizamos como una donación y hay que valorarlo según el valor venal que tiene en el mercado. Es decir, a la empresa le cuesta cero, a la institución también le cuesta cero. Pero en el caso de la empresa, lo damos de alta en una cuenta del grupo 2 de inmovilizado. Sin embargo, para las entidades sin ánimo de lucro no vamos a dar de alta ningún elemento. Sí que llevaremos un registro auxiliar de los diferentes elementos, pero no reconoceremos en contabilidad ningún elemento de inmovilizado que nos hayan donado. Otra cosa es que lo hayamos comprado. Entonces, todo normal, ¿vale? Ya sé que choca un poco, pero en estas instituciones, según el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, lo voy a escribir, Real Decreto 1491/2011 de 24 de febrero, madre mía, cómo estoy. 24 de octubre. ¿Vale?
Ahí es donde se regula la contabilidad de estas instituciones. Entonces, repito, recibimos una donación de mobiliario o de un coche o de lo que sea y no lo reconocemos en contabilidad. Sí que llevaremos, repito, un libro de registro auxiliar y en contabilidad, sin embargo, si de ese elemento hemos tenido que pagar una serie de gastos, por ejemplo, gastos jurídicos en una notaría para ponerlo a nuestro nombre, gastos, por ejemplo, de registro en el registro de la propiedad, gastos de un abogado que nos ha redactado el contrato por la donación, lo que queráis. Los gastos asociados a que esa donación sea nuestra, esos gastos sí que los activo como valor del elemento. Y esos gastos los iré llevando a resultados con un criterio de amortización. Es decir, el elemento en sí no lo activo, pero los gastos asociados para que el elemento esté conmigo los activo y los llevo a resultados conforme a la amortización. ¿Entendemos esto? Sin embargo, en la empresa privada, gracias Amaya, sin embargo, en la empresa privada activamos el elemento y activamos también, lógicamente, esos gastos. Vale. Cuando la donación que estamos recibiendo, en vez de ser, pues no sé, mobiliario, yo qué sé, un ordenador, un coche, cualquier cosa, cuando es, vamos a decir, algo histórico, pues recibimos un cuadro de un donante particular o de una empresa o de lo que sea. Recibimos algo que sea artístico o un elemento que forma parte del patrimonio histórico. En esos casos tampoco vamos a activar nada en el balance y tampoco vamos a amortizar ningún gasto. Lo que sí que vamos a hacer es reconocer una dotación a una provisión todos los años, estimando o tratando de estimar de que, por ejemplo, ese cuadro, dentro de, no sé, dentro de 8 años, hay que hacerle, no sé, algún tipo de restauración. Quiero decir, pero algún tipo de restauración en cuanto a su conservación. No que cojamos y nos pongamos de nuevo a pintar, pues no sé, David de Miguel Ángel, ¿vale? O alguna cosa o lo que queráis, yo qué sé. O es una escultura, tampoco entiendo yo mucho de arte. Quiero decir, todo lo que sea mantenimiento de esos bienes históricos, lo que haremos será decir, oye, mira, dentro de 5 años va a haber que echarle una capa de algo o va a haber que hacer algún tipo de restauración para que la pintura no se estropee. Pues a día de hoy vamos dotando una provisión contable que nos cubra los costes futuros de ese o esa restauración. ¿Vale? Esto es lo más destacado de las entidades sin ánimo de lucro que nos pueden llamar la atención. Luego tenemos otro apartado que íbamos a ver hoy, que es el caso de la disolución de las sociedades. Las sociedades, por lo general, se disuelven cuando la empresa lleva a cabo... Dime, Maya, perdona. Realizan actividades económicas, ¿qué tratamiento se le da? Pues, a ver, cuando realizan actividades económicas, tienen que tributar por ellas y tienen que funcionan como empresas en ese sentido. Sí, funcionan como empresas en ese sentido, sí, sí. Tienen clientes, tú imagínate, por ejemplo, un museo. Un museo, pues al día o a lo largo del mes han entrado 1000 personas y la entrada cuesta 3 euros. 3000, 6000, la cantidad que sea, haremos ventas a clientes. Otra cosa es que muchas veces estas entidades funcionan lo que se llama una contabilización por presupuestación. ¿Habéis visto o conocéis la contabilidad pública, de cómo es la contabilidad de las administraciones públicas? El resultado, vale, Amaya, pues yo creo que muchas de estas entidades, porque es que, a ver,
Hay entidades sin ánimo de lucro y... A ver cómo me explico. Hay entidades sin ánimo de lucro, hay patrocinios, hay patronatos, hay fundaciones, hay asociaciones. La barrera entre lo público y lo privado hay veces que no está muy clara, ¿vale? Entonces, hay veces que llevan contabilidad basada en presupuestaciones, apertura de ejercicio, dotación contable para realizar actividades, algunas de ellas únicamente se financian y no tienen ventas, por ejemplo, pues no sé, las aportaciones a ONGs de, yo qué sé, de Médicos Sin Fronteras o cosas de estas, pues muchas veces no son unos ingresos por ventas, son unos ingresos por aportaciones de particulares, ¿vale? Luego venden merchandising y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero muchas veces su funcionamiento es un poquito complejo o vamos a decir que no está tan estructurado o tan claro entre ellas, no está tan categorizado como es como en la empresa privada. Vamos a ver. Realizan actividades económicas para financiarse. Esas actividades económicas para financiarse es que dependerá. Dependerá. Decíamos antes que si son las aportaciones de quienes la han constituido, forma parte de la dotación fundacional. Si proviene de que el sector público dice, oye, mira, yo todos los años, en mis presupuestos generales de la comunidad autónoma, del ayuntamiento o del Estado, recibo 100.000 euros a fondo perdido para mi actividad anual, pues es un ingreso, ¿vale? Recibo donaciones de particulares, pues seguramente lo voy a contabilizar como un ingreso. Luego, a ver, qué más decirte? No sé, las ventas de cosas que hacen, pues esas ventas, a ver, están sometidas a impuestos sobre sociedades, estas entidades, ¿vale? Cuando hablo de entidades, hablo de toda esta amalgama, que repito, pueden ser asociaciones, fundaciones, patronatos, ONGs, ¿vale? Están sometidas a impuestos de sociedades. No sé, ¿cómo operamos con el resultado? El resultado tributa en sociedades y van a tener una diferencia entre sus ingresos y sus gastos, claro que sí. Pero ¿cómo separo los gastos del negocio de los de las operaciones del cumplimiento? Los gastos del negocio de las operaciones de cumplimiento. Por ejemplo, vamos a ver, una fundación que tiene un bar. A ver, con lo que se saca financia un albergue de peregrinos. A ver, tú tienes unos ingresos y luego vas a tener unos gastos, ¿no? Quiero decir, en el bar tienes ingresos y gastos y con el beneficio del bar entiendo que pagas los gastos del albergue de peregrinos. Por tanto, esos ingresos es como si fuera una actividad mercantil. Lo que pasa que tienes dos conceptos de gastos, uno que te proporciona un beneficio y otro que no va encaminado a darte un beneficio. Yo entiendo que se contabiliza como en el ámbito privado. Trabajar por proyectos, sí, claro. A ver, es que una cosa es el tratamiento, la regulación legal y otra cosa es cómo organizas tu contabilidad interna. Y la organización de la contabilidad interna sí que tienes que trabajar por proyectos. O sea, no es lo mismo los gastos de personal de la gente del bar que los gastos de las personas que están en el hotel de peregrinos o lo que sea. ¿Vale? Ahí sí que tienes que trabajar internamente por proyectos. Luego, de cara a tributar en los impuestos de sociedades y estas cosas, tendrás que estar dado de alta con dos actividades en el IAE y seguramente vayas a tener que separar los ingresos de un lado y los gastos, ¿vale? Y pagarás un impuesto de sociedades por esa actividad mercantil, aunque tú luego destines el flujo de caja que obtienes para pagar los gastos de la otra, que siempre van a ser pérdidas. Repito, son temas ya fiscalistas, son temas ya fiscalistas el tema este. Es decir, en el ramo en el que yo estoy entrando. Pero sí, por proyectos, quiero decir, pero eso de cara a organizar tu contabilidad.
Sobre esta materia, no te creas tú que existe mucha literatura al respecto. Ya sé que hay una cantidad de ONGs, asociaciones, patronatos y todo lo que tú quieras considerar, pero no está muy desarrollada, no hay gran literatura. Sí que el Real Decreto ese que os he pasado es interesante echarle un vistazo y en muchísimas cosas vas a leerlo y vas a ver que estás leyendo el Plan General de Contabilidad que tengo yo aquí. Yo sí que tengo un Plan General de Contabilidad de entidades públicas, que tampoco son estas entidades que estamos hablando, ¿eh? Tampoco son estas entidades que estamos hablando. Entonces, no sé, me imagino que estará relacionada con cosas del sector o algo así, ¿verdad? Que conoces, vamos, ese ámbito. Correcto, correcto. Yo sí que conozco una persona que trabaja, tienes varios en la asesoría. Yo sí que conozco una persona que está al frente de la dirección contable de una ONG muy grande en Castilla-La Mancha. Sí que, sí que lo tengo. Pero ya te digo que muchas de ellas, yo creo, incluso sabrás tú mucho más de la práctica que yo, por supuesto, que funcionan a modo de presupuestaciones, de apertura del ejercicio con una serie de partidas y luego lo que es la contabilidad del día a día de las transacciones con el exterior. Oye, tengo unos empleados, tengo que pagarles. He comprado, pues, ¿cómo se llama esto? Alimentos para el albergue y tengo que contabilizarlos como gastos y como tal. ¿Vale? Yo ahora mismo no sabría decirte bibliografía, pero bueno, puedo investigar y a través de la escuela puedo intentar hacerte llegarte algo, hacerte llegar alguna cosilla. Yo sé que en la base de datos esta que tenéis acceso vosotros, sé que hay cosas colgadas y hay algún ejemplo y demás, pero también no sé si conoces bueno, los mementos, me imagino que los conoces. También Javier, aunque te tenemos ahí un poquito apartado, tú pregúntanos cualquier cosilla, ¿eh? Yo estoy también para ayudar en ese sentido. Vale. Bueno, luego si quieres seguimos un poquito más con este tema, vamos a avanzar. Vale. No pasa nada, Maya, no pasa nada. Mientras Javier nos lo permita, vamos a ver. Entonces, habíamos hablado un poquito de este tema. Entonces estamos con la disolución de las sociedades. Decíamos que las sociedades se podían disolver por las causas generales de disolución de cualquier sociedad, pues, por ejemplo, por el cumplimiento del objeto que se marcan los estatutos sociales. Pues hemos constituido una empresa para importar mercancías de China durante 5 años para atender el mercado nacional de no sé qué. Vale. Por otro lado, también las sociedades se disuelven de manera general todas ellas cuando el capital se pierde totalmente. Pues hemos tenido más pérdidas que beneficios y las pérdidas se han comido la totalidad del patrimonio neto. Pues tienes que disolver la sociedad. También cuando se lleva a cabo la liquidación de la sociedad por el motivo que sea. También por el caso de que se liquiden por el motivo de que exista un concurso de acreedores, ¿vale? Y de manera concreta, decíamos que teníamos las sociedades colectivas, comanditarias y similares, que eran sociedades personalistas donde la responsabilidad de los socios era ilimitada en algunos casos y en otros casos los socios tenían una responsabilidad únicamente parcial, ¿vale? En estos casos, la sociedad está obligada a disolverse cuando la muerte de alguno de los socios colectivos, ¿vale? Si no se tiene nada pactado en la escritura de que sigan sus herederos, ¿vale? Y de que no sigan los socios sobrevivientes. También cuando alguna de estas personas, pues en lugar de haber fallecido, pues que se encuentre en una situación pues de demencia o que no pueda administrar sus bienes. También cuando se encuentra en concurso de acreedores o se encuentra en una situación de insolvencia por parte de alguno o sea, insolvencia reconocida y declarada de algunos de los socios, ¿de acuerdo? De los socios colectivos. ¿Por qué de los socios colectivos? Porque son los que van a responder frente a terceras personas en caso de que la sociedad pues vayan mal las cosas y los acreedores tengan que hacer uso no solamente del patrimonio personal para cobrar sus deudas, sino de los patrimonios personales de los socios. Por tanto, si algún socio colectivo, por una razón ajena a la sociedad,
quedase inhabilitado para administrar sus bienes o, por así decirlo, se encontrase en una fase de liquidación de concurso, porque yo, por ejemplo, tengo otra empresa, o me van las cosas mal, o me he jugado todo en el casino, le he perdido todo y me han inhabilitado, pues en esos casos también tendríamos que liquidar la sociedad. Establece, esto viene recogido en los artículos 221 y 222 del Código de Comercio. En cuanto a la masa de reparto, se establece en el artículo 235 que ningún socio puede exigir la entrega del haber que le corresponde en la división de la masa patrimonial mientras no se hayan extinguidas todas las deudas de la empresa o no se haya depositado un importe que lo pueda compensar. Es decir, los socios, cuando llevan a cabo la disolución de la sociedad, no pueden decir, oye, mira, debemos tanto a los bancos y tanto a Hacienda. ¿Cuánto tiene la empresa ahora mismo? 200.000 euros. Venga, 100.000 para ti, 100.000 para mí. No, no podemos llevar a cabo esa liquidación en tanto en cuanto no hagamos lo que se llama excusión de bienes, es decir, apartar una serie de bienes, ¿vale? O de dinero, me da igual, hablo de patrimonio en general, para atender las deudas actuales y futuras que pudiera tener la sociedad a consecuencia de su disolución. Entonces, una vez que se han atendido esas deudas o se han hecho acopio de los bienes necesarios o de los recursos necesarios, podremos ya llevar a cabo la división del patrimonio a los socios en función de sus aportaciones. Vale. ¿Alguna duda con esto? Es muy genérico, los ejercicios son muy sencillos. Vale. Vamos ahora a hablar de la segregación de los negocios, segregación de sociedades. Esto viene recogido en la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Os lo voy a escribir ahí. Todas estas leyes y demás están disponibles en Internet. Con que escribas eso en cualquier buscador de Internet, enseguida te lleva a la página del BOE, le das al botón derecho, te lo guardas como un PDF y lo vais teniendo, ¿vale? Al igual que esto, os podéis descargar también lo que os comenté antes, el Plan General de Contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro. También os podéis descargar la Ley de Sociedades de Capital del año 2010 y así cuando yo o en los ejercicios vayan surgiendo artículos, pues cogéis el artículo, hacéis un control buscar, vais al artículo y leéis las cosas. Hay veces que los artículos, bueno, yo no soy de derecho, yo soy economista y vamos como muy al grano, ¿no? Queremos enseguida que nos dé la receta mágica. A veces hay que leer un poquito más, pero bueno, es donde se encuentra regulado y a veces, bueno, hay que quitar un poquitín la paja, aunque ahí no hay paja, no es una explicación, simplemente es norma y vale todo, desde los puntos hasta las comas, ¿no? Pero bueno, de cara a contabilidad vamos buscando siempre lo más práctico. Entonces yo es una recomendación que os hago, ir haciendo acopio de todas estas leyes. En cuanto a la segregación de los negocios, tenemos que distinguir lo que es una escisión de lo que es una segregación, ¿vale? En los artículos 68 a 71 es donde se trata este tema. En el 68 nos dice que la escisión de una sociedad puede revestir tres modalidades: escisión total, parcial o segregación, ¿vale? Llamamos escisión a los tres conceptos. Escisión parcial es cuando una empresa que se dedica, pues, no sé, a fabricar pinturas, a fabricar detergentes, a fabricar productos textiles, dice, oye, mira, yo la división de pinturas la quiero vender y la voy a vender a otra empresa. ¿Qué es lo que hago? Segrego parcialmente todos los activos y todos los pasivos asociados a esa división de pinturas, lo transmito a otra empresa y esa otra empresa emite acciones, digo, a otra empresa existente, emite acciones y se las entrega ¿a quién? A los accionistas de la empresa que vamos a decir se ha partido.
para que os hagáis una idea. Y ya sin, ¿cómo decirlo? Sin ámbito o sin intenciones de publicidad, ¿vale? DuPont, no sé si lo conocéis, es una empresa industrial química, pues tiene muchos negocios, lo que os estaba comentando. El negocio de fertilizantes, el negocio de pinturas, el negocio textil, el negocio de investigación, etcétera. DuPont, de esos 5 negocios o los 8 negocios que tenga, uno de ellos lo vendió a bloque a otra empresa americana y crearon una empresa nueva, Asalta, que es donde yo trabajo en temas contables, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Emitieron acciones nuevas y compraron ese negocio parcialmente, ¿de acuerdo? Bien. La decisión total sería, si una empresa tiene 5 negocios, cada uno de esos negocios los vende. La empresa muere, desaparece, se liquida, ¿vale? Y esos negocios se integran en otras empresas. En esas empresas en las que se integran pueden ser empresas ya existentes o empresas de nueva creación. ¿Vale? Esto es importante, ¿eh? Por tanto, si escisión parcial y escisión total, ya sabemos lo que es. La segregación, ojo, la segregación es cuando tengo alguno de esos negocios y lo que hago es, el negocio lo vendo, pero las acciones que emite la otra empresa, en vez de habérselo entregado a los accionistas de esta empresa que tiene 5 negocios, se los queda la empresa original. ¿Me explico? En la escisión, las acciones son entregadas a los accionistas. ¿Vale? En la segregación, es como si fuera, vendemos una parte de la empresa y nos entregan acciones a nosotros, a la propia empresa, es ahora accionista de otra empresa. Es decir, intercambiamos patrimonio por acciones. Sin embargo, en la escisión, lo que hacemos es dividir la empresa y entregar a los accionistas acciones de la nueva. ¿Entendéis la diferencia? No. Vamos a ver. Javier. Escisión parcial, una empresa con 5 negocios vende un negocio. ¿Vale? Ese negocio que vende, se lo vende a otra empresa. Esa empresa, en vez de pagar con dinero, emite acciones. Y esas acciones se entregan a los propietarios de la empresa original que vendió el negocio. Dicho así, a lo mejor es un poquito abstracto y hay que hacer un poco de seguimiento mental de la operación. Y segregación es que las acciones, en vez de ser entregadas a los socios de la empresa original, se las queda la propia empresa original. En un caso las acciones se entregan a los accionistas y en otro caso las acciones se las queda la empresa que vende el negocio. La que compra el negocio tiene que emitir acciones. La que compra emite acciones, no paga con dinero, ¿eh? Emite acciones valoradas a un nominal, bla, bla, bla. Esas acciones, cuando se quedan en manos de los accionistas de la empresa que vende, porque tú ahora mismo, Javier, imagínate que eres accionista de, yo qué sé, de Fomento de Construcciones y Contratas. Coge Fomento y dice, voy a vender la división de aeropuertos. Pues la división de aeropuertos coge todos los activos y todos los pasivos, se genera una empresa y a lo mejor lo compra OHL. Y coge OHL y entrega una serie de acciones y te las entrega a ti, que tú antes eras accionista de quién? De Fomento. Ahora vas a seguir siendo accionista de Fomento, seguramente, pero
te van a entregar también acciones de OHL por tu participación que tenías en la división de aeropuertos de Fomento. Si esas acciones de la división de Fomento, en vez de entregártelas a ti, se las queda Fomento de Construcciones y Contratas y tú sigues siendo accionista de Fomento, tú ni te enteras, simplemente dices, bueno, vale, sé que han vendido algo, pero a mí no me han dado nada. En ese caso, las acciones las queda Fomento, ha vendido sus infraestructuras en aeropuertos y la operación correspondería a una segregación. Ahora, más o menos, la cuestión es quién es el destinatario de las acciones. ¿Vale? No sé si lo has entendido. Eso es, correcto, correcto. En ese caso sería una segregación. ¿Sí? Viendo los ejercicios, yo creo que viene más o menos bien explicado. Amaya, no sé si has levantado la mano o querías preguntar alguna cosa. Vale, perfecto. Para que veas, ya puedes estar levantando la mano ahí y ahogándote que como no me escribáis. Vale, pues a ver si me queda alguna cosa de esto. Sí, bueno, me queda comentar. Esto está en los artículos 68 a 71, ¿vale? Y luego, lógicamente, en las segregaciones hay reparto del patrimonio. El reparto del patrimonio tenemos que contemplar los artículos 74 y 75, ¿vale? Lo que nos dicen estos artículos es que los elementos asignados se reciben en las empresas nuevas por su valor contable, pero luego tenemos que aplicar sus valores razonables, algo que ya sabemos de cuando llevamos a cabo operaciones societarias. ¿Vale? Y puede haber elementos no asignados, que suelen ser en las escisiones totales. Imaginaos una empresa que tiene 3 negocios, o los que sea, o un negocio, y la empresa se divide en cachitos y se entrega a diferentes empresas. Entonces, uno se lleva, vamos a decir, la división aeroportuaria, pues todos los activos y todos los pasivos asociados, todos los préstamos asociados. Otro se lleva la división de carreteras, pues todos los activos de carreteras menos todas las deudas asociadas, etcétera. Pero puede haber elementos que sean comunes. ¿Quién se queda con el edificio de servicios centrales de Madrid, de Barcelona o de la ciudad que queráis considerar? Me da igual. ¿Quién se queda con las deudas generales del negocio? Claro, dices tú, no, yo me quedo con los activos y tú con las deudas, ya estamos repartidos. No, eso no puede ser. Entonces, el resto de activos y de pasivos se imputan a las empresas de manera proporcional a los patrimonios que se les ha traspasado. Repito, estoy hablando de una escisión total, donde ya no va a quedar nada de la empresa, sino que se va a liquidar y hay que liquidarlo todo. Alguien va a tener que ser titular del préstamo que queda, pues no sé, en el BBVA de 1 millón de euros asociado a la financiación general de la empresa. No, yo no quiero, no. Este préstamo vamos a hacer una partición, vamos a hacer incluso que sea un préstamo sindicado, no, préstamo sindicado es otra cosa. Vamos a hacer pues una titulización del préstamo, mejor dicho, ¿vale? Vamos a dividirlo. Bien, pues eso se encarga también, la ley también nos lo dice en el artículo 75, que es necesario efectuar un reparto.
Vale, visto esto, no sé si tenéis alguna duda, me imagino que muchas o cosas que incluso no sabéis ni qué preguntar, pero lo que necesitamos para los ejercicios que tenemos planteados en el programa, con esto es más que de sobra. El reparto de la deuda, ¿en qué porcentaje? Va todo en función de los valores de los patrimonios netos que se asocian a cada uno de las empresas que lo reciben. Si el patrimonio neto asociado a la división de aeropuertos vale 10 y la de carreteras es 5, pues te vas a llevar, vamos a decir, 2/3 partes de todos los activos y de todos los pasivos genéricos que haya tenido esta empresa. Es lo más normal, ¿no? Es la manera de repartir. Luego, lógicamente, eh, a lo mejor hay elementos que no admiten división. Imaginaos lo que es a lo mejor, pues no sé, un edificio grande. Pues un edificio, bueno, decís, vale, yo me quedo con 10 plantas y tú te quedas con 5. Bueno, no lo sé. Pero a lo mejor puede haber elementos, o una finca grande, o una fábrica, o cualquier cosa, que si admite división, perdería todo su valor. Por tanto, a nadie le interesa tener una tercera parte de una, no sé, de un tramo de autopistas. Pues a lo mejor no te interesa. ¿Qué tramo es el mío? ¿El kilómetro 10 al 15 o el 20 al 30? A lo mejor no me interesa. Entonces, luego lo que sí que puede haber es compensaciones, es decir, yo me quedo con este activo y por tanto yo asocio, es decir, luego ya hay negociaciones. No es coger, yo me quedo con 2/3 partes de la empresa, tú con 1/3 y bueno, y lo que quede, pues, no sé, la mitad de la tarta para mí y la otra mitad para ti. No. Es decir, ahí están las negociaciones, ahí están los abogados, ahí están los financieros, ahí están los propios intereses de la proyección del negocio, etcétera. ¿Vale? Bien. ¿Alguna cosina más? Bueno, tenemos varios ejercicios. No sé por cuál empezar. Hay algunos que son más complicados, otros que son más facilinos. ¿Los habéis intentado resolver? No. A ver, si empiezo por este, vamos a intentar ver este. Vamos a intentar ver este. Y ese está más complicado. Bueno. Vale, vamos a ver el tema de la, vamos a ver el tema de la entidad sin ánimo de lucro, que es este de artesanía rural. Si lo tenéis delante. Vale, Javier. Vale, Amaya también. Entonces nos dice, perdón, que se crea un museo con la intención de recopilar obras, por tanto va a ser una entidad sin ánimo de lucro. Por este motivo cuenta con diversas instituciones públicas y privadas de la zona que aportan 30.000 euros y 60.000 euros respectivamente. Vale, vamos a ir haciendo la medida que lo vamos leyendo, ¿vale? Para que así ganamos tiempo. Por tanto, dotación fundacional. Tenemos aquí. Y luego, por otro lado, las 725. Vale, el primer asiento sería en bancos, en la 572, poner 90.000 euros, que es el dinero que me entra por caja, evidentemente. Dotación fundacional es la cuenta equivalente a capital social, ¿vale? 30.000 euros. Y luego la subvención que recibimos del sector público, 60.000 euros, lo damos como ingreso, ¿vale?
Lo damos como ingreso. Al igual que las cuotas, por ejemplo, imaginaos, pues no sé, Médicos Sin Fronteras o esta gente o Cruz Roja, yo, pues imagínate, me hago voluntario aportando 10 euros al mes. Pues esas cuotas van a ser ingresos. ¿De acuerdo? Lo que sí se puede hacer, Amaya, imagino que esto también, vamos, sabrás mucho más que yo, desde el punto de vista fiscal, es pedir la exención del IVA en la actividad. ¿Vale? De tal manera que cuando tú compras las cuotas de socios, por, no sé, pues en el albergue hay, no sé, pues una serie de señores del pueblo que les apetece mantener el albergue vivo y dicen, bueno, pues yo todos los meses pago 50 euros en concepto de socio. Como las IVA, como los ingresos se devengan y llevan IVA, puedes pedir la exención en Hacienda y me parece que ese IVA lo contabilizas como ingreso, ¿vale? Y luego os he dicho que, vale, tributan en impuestos de sociedades cuando desarrollan actividades mercantiles, ¿vale? Para su financiación, pero lógicamente hay también unos límites. Muchas de ellas seguramente no lleguen. Eso es, eso es, eso es. Quiere decir, yo, a ver, esto ya te lo cuento a nivel personal, ¿vale? Tengo una asociación de coches a nivel nacional, bueno, un coche clásico. Hay poquitos en España, bueno, somos un grupo de amigos que lo hemos constituido, somos, no sé, unos 50 personas a nivel nacional, y yo llevo la contabilidad, pero es muy básica, es decir, muy básico, muy básico, y te puedo decir que he hecho consultas a la agencia tributaria sobre cuotas de socios, sobre, bueno, a veces tenemos algún pequeño patrocinio y alguna cosa de estas, y ni tan siquiera visitando a los inspectores técnicos de Hacienda, a veces saben decirme cosas que les pregunto de cómo tratar, pues el hecho de que me hayan regalado 400 euros para luego hacer una comida entre todos los socios y patrocinar la marca. ¿Vale? Con eso ya te digo bastante. Por eso, salvo instituciones ya muy, muy bien puestas, hay veces que a mí, cuando ya estaba con el técnico de, no sé, de la ventanilla, bueno, la persona con la que te sientas, me dijeron, mira, vete a ver al inspector jefe y hablas con él. Y hablas con él y le comentas el caso. Porque yo les dije que era una asociación de coches, que éramos entidades sin ánimo de lucro, tampoco teníamos obra social, no sabían muy bien dónde encajarnos y clubs de coches hay muchos, ¿vale? Algunos llevarán contabilidad y otros no llevarán nada. A mí me gusta hacer las cosas bien. Y ya te digo que andaban perdidos, no, pero no saben muy bien dónde encajar. Es lo que te quiero decir. Vale, que está todo un poco... No te digo que Cruz Roja, Manos Unidas y estas cosas no tengan, que tenga la contabilidad desbarajustada, ni mucho menos, ¿vale? Pero se aproxima más a una contabilidad mercantil que a una contabilidad de una ONG pequeñita, de andar por casa, o una asociación, ¿vale? Bien. Recibe la donación de un local de naturaleza histórica en el cual va a desarrollar actividad que se encuentra valorado en 120.000 euros. Su acondicionamiento ha supuesto un desembolso de 14.000 euros. Por los 120.000 no hacemos absolutamente nada. Si estuviéramos en contabilidad de una empresa privada, entonces, en ese caso, sí que tendríamos que reconocer subvención, o sea, elementos, subvención de elementos de inmovilizado material, reconocer la subvención, traspasar los resultados y demás. En este caso, únicamente vamos a activar como valor de elemento en la cuenta 240 bienes inmuebles a, pues a banco cuenta corriente. Vale. Las denominaciones y los grupos de las cuentas tienden a parecerse, pero no tienen por qué. Por otro lado, bien sabéis que la contabilidad es flexible, es abierta, bla, 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 que las denominaciones de las cuentas no son obligatorias, son recomendables, pero al igual que pongo bienes inmuebles, puedo poner locales o lo que yo quiera, ¿vale? Que quede muy claro que aquí este asiento sería por 14.000 euros, no por 120.000. Por otro lado,
se adquiere diverso material de exposición por valor de 21.000 euros. ¿Vale? Perdón, sí, bienes inmuebles. Cuando compramos material histórico, cuando lo compramos, ojo, hay, vamos a decir, un cuadro de Van Gogh en venta y pagamos una millonada por él, entonces, en ese caso, sí que activo y digo, bienes muebles, pues no sé, la 244 a 572. ¿Vale? Por las compras de elementos históricos. Si me lo regalan, no. Pero si lo compro, sí. ¿Vale? Punto importante. Por otro lado, me dicen que compramos mobiliario, lo sabemos de contabilidad financiera general, mobiliario contra bancos, nada más. Y luego contabilizamos gastos generales. Pagamos nóminas, pagamos luz. Esto me imagino que no hace falta contabilizarlo, ¿verdad? Luego tenemos 18.000 euros de ingresos por entradas. Lo contabilizamos como una venta normal. Haremos 572 contra la 700 o la 701, ¿vale? Prestaciones de servicios o venta de mercaderías, en el caso de que sea merchandising o lo que queráis, ¿vale? Una cuenta de ingresos. Cuando llega el cierre del ejercicio, tenemos que amortizar los elementos, ¿vale? Entonces, amortizaremos los bienes inmuebles, ¿vale? Y los bienes inmuebles nos habían costado, ¿cuánto habíamos pagado por ellos? No, perdón, los bienes, eso, habíamos pagado 12.000 euros, ¿no? Amortizaremos el mobiliario y amortizaremos también lo que hemos pagado por los otros elementos. ¿De acuerdo? Y no tiene mayormente más. Si por esos bienes inmuebles, perdón, por esos cuadros, tuviésemos que someterlos en el futuro a algún tipo de revisión y demás, lo que tendríamos que hacer es dotar una provisión que podemos utilizar, por ejemplo, la cuenta 622 de reparaciones y conservación contra la 145, ¿vale? Que la 145 prefiero escribirlo aquí, que es provisión para reparación y conservación del patrimonio histórico. ¿Vale? Bien. ¿Entendemos esto? Vale, este está. Vamos muy rápidamente. Dime, Amaya. Si una asociación alquila un local a un particular o a una empresa, ¿vale? Tiene que hacer retenciones y generar IVA. O sea, repercutir, te refieres, ¿eh? Yo creo que sí. Es una pregunta muy fiscal, pero yo creo que sí. Vamos a ver. De cara a retener, eres un colaborador igualmente de la hacienda pública. Y el tema de generar IVA
una cosa es que tú estés exento del IVA en las cuotas que tengas frente a tus socios, de tal manera que todo lo que paguen vaya exento de IVA, está sujeto pero exento, y otra cosa es que tú tengas un local ocioso y por tanto equivale a que desarrollas una actividad mercantil. Y por otra parte, si tú de tu ONG o de lo que quieras considerar desarrollas, vendes cosas, esas cosas en un precio de venta al público tienen que estar cargado con IVA. Pero repito, son temas muy fiscales y habría que bueno, ver lo que dice la ley. Las retenciones, yo creo que estás obligada a retener, ¿eh? Todo el mundo está obligado. Quienes no están obligados a retener somos los particulares. Quiere decir, yo soy un particular y yo qué sé, me viene el fontanero a casa y yo de la factura que me da no estoy obligado a retener. Si la asociación no presenta el impuesto de sociedades, vamos a ver, la que cobra, digo, a ver, es que son temas muy fiscales, ¿eh? Son temas muy fiscales. No quiero contarte cosas que no sean. Los inspectores no saben. Si ellos no saben, si la sociedad... Es que son temas muy fiscales. Sé que tus clientes seguro que te lo demandan. Pero la consulta vinculante y lo que de verdad va a ser lo que te digan ellos, ¿eh? Yo te puedo decir que yo el impuesto de sociedades en mi asociación, por cubrirme las espaldas, lo hago. Sale a cero. Sale cosas, incluso hasta negativo. Porque bueno, las cuotas son ingresos, ¿vale? Pero siempre tenemos más gastos y siempre, bueno, pues a veces pones un poquito de dinero, repito, somos pocas personas y se paga entre todos. Pero yo para quedarme tranquilo yo lo hago. Y repito, es muy sencillo, ¿eh? Entonces, ya te digo, eso tiene que ser un técnico de Hacienda, no te sé decir ahora mismo con exactitud, ¿eh? Con exactitud. Es complicado, complicado. ¿Alguna duda más, Javier, Amaya? Es que son temas, quiero decir, muy específicos, ¿eh? Quiero decir, hay que meterse en profundidad con ellos. Y es fiscalidad, lo que siempre os digo, el contable sabe cosas, sabe fiscalidad, sabe moverse con ello, pero saber de fiscalidad, saber de finanzas, saber del tema financiero es, a ver, son muchos ámbitos, ¿vale? Entonces yo soy muy contable, pero bueno, también me muevo con ello. Vamos a ver un poquito ya del último y ya vamos a tener que dejarlo, porque si no nos van a cerrar la sala también. La sociedad colectiva, vamos a ver, tenemos la empresa León y CIA. Es una sociedad colectiva, ¿vale? Formada por 4 socios y puesto que hay desavenencias, han decidido liquidar la sociedad, para lo cual han contratado los servicios jurídicos de un gabinete de economistas y abogados. Como veis, tenemos ahí el activo y el pasivo, y los 4 socios han realizado aportaciones en idéntica proporción. Es decir, si son 4 socios, cada uno de ellos ha aportado el 25%. Lo hemos puesto así para que sea fácil. Y veis que hay una serie de elementos de activo y esos elementos de activo se van a ir vendiendo en el mercado. Nos dicen que las construcciones tienen un valor de 90.000 euros y los elementos de transporte de 30.000. Es decir, del importe de amortización acumulada se sabe que una parte corresponde a los elementos de transporte y otra parte a las construcciones. Entonces, vendemos por bancos, vamos a hacer el primero de los asientos y todos los demás es que son todos muy similares, ¿eh? Vendemos en la 572, cobrando por bancos la cantidad que sea, damos de baja la amortización acumulada, la 281, y al otro lado tenemos la 211, y la cuenta 129, ¿vale? Vendemos construcciones por 120, o sea, vendemos construcciones. Su valor contable bruto
nosotros son 120.000. Su amortización acumulada son 37.500, ¿vale? Porque nos dice que el 75% de la amortización acumulada corresponde a los inmuebles. Por otro lado, vendemos en 90.000 y se genera un resultado de liquidación de 7.500. La cuenta que ponemos ahí no es pérdidas y ganancias, sino la cuenta resultado de liquidación. Quien la quiera llamar resultado de operaciones de liquidación o liquidación de la empresa o lo que sea, me da igual, siempre y cuando sea una cuenta de resultados, una cuenta 129 algo. Y así haremos con el elemento de transporte. Por otro lado, las mercancías, cuando las damos de baja, nos dicen han sido vendidas por un valor de 30% de su valor de liquidación. ¿Qué es lo que haremos con las mercancías? Pues daremos directamente, entrará por bancos el cobro, daremos de baja las mercancías por su valor contable en ese momento y vamos a ver, y damos de baja la cuenta 300, ¿vale? Eso sería cómo daríamos de baja las mercancías. Luego nos dice, se paga la deuda al proveedor, quien nos ha ofrecido un 10% de descuento por pagarla anticipadamente o porque nos lo condona, por lo que sea. En ese caso, pagaremos por bancos todo menos ese 10%, y para cuadrar el asiento, lo que vamos a utilizar va a ser la cuenta resultados de liquidación. Es decir, resultados de liquidación va a ir recogiendo todos los resultados o todas las operaciones relativas a esta disolución. Cuando ya no quede ningún elemento por vender, lo que tenemos que hacer es coger y hacer el siguiente cálculo. Pondremos capital social, 80.000. Reservas voluntarias, 40.000. Estoy leyendo el balance, chicos. Resultado del ejercicio, 15.000. Y por último, resultado de liquidación, que en este caso es una pérdida, porque estamos liquidando la empresa a precio de chollo, son precios de liquidación, ¿vale? Menos 44.000, ¿vale? Si sumáis todo eso, es el valor del patrimonio neto una vez liquidada la empresa, es decir, 91.000 euros. Esos 91.000 euros tendremos que dividirlo entre 4, ¿vale? Y entregárselo a los socios. ¿Cómo es el asiento? No sé si lo tenéis delante los asientos. No sé si os los dan con parte del asiento planteado. Vale, entonces no lo escribo, ¿vale, chicos? Damos de baja capital social, reserva, resultados, etcétera, y al otro lado, en el haber, ponemos cuenta corriente con socio 1, cuenta corriente con socio 2, bla, 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 22.750, 22.750, y en resultado de liquidación pondremos los 44.000 para cuadrar el asiento. ¿Vale? Y por último, cuando paguemos, ¿qué haremos? Resultado de liquidación, resultado de liquidación, resultado de liquidación contra bancos. No tiene más. ¿Vale? Es un ejercicio sencillín. Bueno, nos queda el tema de las segregaciones, pero las segregaciones no revisten ninguna complejidad, ¿vale? Es únicamente otorgar los elementos dándolos de baja en la empresa que se escinde total o parcialmente, recibirlos en la otra empresa y si existe revalorización, revalorizarlos. La otra empresa tiene que emitir acciones y por diferencia entre el valor de los elementos recibidos y el valor de las acciones entregadas, puede surgir un fondo de comercio o puede surgir una diferencia negativa en esa combinación de negocios, es decir, un fondo de comercio negativo, lo cual significaría que estaríamos anticipando pérdidas futuras, pasivos ocultos o similares para la empresa. ¿Vale? Y la segregación total, en vez de hacerlo para la entrega de una parte de la empresa, dividimos la empresa en varios cachos,
o en varios, perdón por la expresión, en varias particiones, ¿vale? Y en varios patrimonios netos, los entregamos y ahora los destinatarios de las acciones no va a ser la propia empresa, sino que van a ser pues no van a ser accionistas, sino que va a ser la propia empresa que se destine, ¿vale? Esa parte de su patrimonio parcialmente. Os van a pasar la presentación no tiene nada, ¿vale? Son simplemente 4 slides de PowerPoint que tiene ahí los artículos. Y luego os van a pasar otro documento, que ese documento sí que tiene una serie de cálculos asociados al ejercicio que yo llamo aquí sal de casa, ¿vale? Ese tiene una serie de cuadros en los cuales hay elementos sin asignar, ¿vale? O mejor dicho, hay elementos sin asignar, no, perdón, hay elementos que tienen un valor de mercado diferente a valor contable que traen. Por tanto, tendremos que asignarlos a las dos empresas que reciben los dos patrimonios de la empresa que se está segregando, y una vez recibidos, tendremos que imputar esos elementos según los valores netos contables. Y una vez que los reciben, calcular la diferencia entre el valor contable y el valor razonable. Y eso lo tenemos que contemplar como mayor valor del patrimonio transferido a las empresas que lo reciben. ¿Vale? Ese ejercicio es especialmente interesante. Y repito, os paso los cuadros porque si no, no sé si los tenéis en vuestra, ¿cómo decirlo? En vuestra proposición de resolución. No sé, ¿los tenéis? ¿O vienen al menos planteados? Son 3 cuadros cuadros sí que hay, pero no tienen valores. Eso tenéis que hacerlo vosotros, lógicamente, claro. ¿Tienen valores? Vale, vale, perfecto. Vale, es que como no, yo preparo los ejercicios, luego remito el material y bueno, estamos así coordinados. Entonces, miradlos, echadles un vistacín y si tenéis cualquier duda, bueno, comentáis. Vale. Pues nada, chicos, muchas gracias por estas 6 sesiones, por haberme aguantado. Espero haber sido de vuestra ayuda y la materia sea de vuestro interés y vuestro aprovechamiento. Y cualquier cosilla, pues estamos en contacto y seguramente nos veremos aquí en esta asignatura o a lo largo de vuestro tiempo en la escuela. Muchísimas gracias a vosotros